la parte de la función de la historia, que me parece muy, muy, muy útil. Um, Más adelante les prometí pasarles un link donde se pueden descargar una serie de libros. Es importante que lean, porque en la universidad las van a traer a pan y agua con las lecturas, no importa si son carreras de área 2. Evidentemente en tu caso, Mariana, pues sí es un poquito más, porque es una carrera de sociales y además el tipo de lecturas es tanto engorroso el derecho. Sí, me ha tocado leer códigos civiles, constituciones y reformas. Bueno, en lo personal a mí no me parecen tan agradables y si es una lectura pesada. Por ende, hay que entrenarnos en ese sentido. Y en tu caso, dame chance en la tardecita, te lo voy a mandar. Te voy a mandar un link, un libro que aunque tiene que ver con la historia, sí ayuda muchísimo a que lo vincules con tu carrera, ¿no? O sea, en la medida de lo posible voy a ir adecuándome también a tus necesidades. ¿Ah? Pues bueno, vamos a comenzar con una pregunta que es muy, muy, muy sencilla. Para ustedes, ¿qué es la historia? ¿Qué entienden por historia? Desde aquí vamos a empezar. Pues yo la veo como una disciplina que sirve para estudiar el pasado, bueno, para estudiar el pasado Ujú. y que en el futuro sirve para, ¿cómo lo explico? Es que ahí más o menos se me va. Ujú, sí, no te Am, preocupes. pues sí, ¿no? Como que sirve para aprender del pasado. Ujú. Ok, aprender el pasado. Interesante y común a la vez. Mariana, Bueno, no recuerdo si es disciplina o ciencia, ujú, que, que sí, que estudia los hechos que han pasado y que sirven tal vez como, o que sirvieron como base, este, pues de algunos cambios que hay en el presente. No sé. ok, vamos por ahí. Ajá, sí, aunque bueno, vamos a ver también que la historia es como esa vieja metiche, es como la filosofía, nos metemos en todo. Eso es muy divertido. Aunque pues tradicionalmente se nos vincula con lo político, con lo social, con lo económico, pero en fin, todos ustedes en la medida de lo posible están bien, pero hay un pequeño detalle, que es en lo personal lo que a mí me hizo enamorarme de esta disciplina. Cuando hablamos de historia, estamos haciendo referencia a un conjunto de conocimientos que tienen por objetivo estudiar a los hombres en el devenir del tiempo. Esta definición, que bueno, yo parafraseé, es de Marc Bloch, un historiador francés brillante que junto con su mejor amigo Lucien Febvre van a participar en una de las mayores revoluciones que se ha dado entre el campo de la historia, y eso implica un poco salirse del concepto tradicional de historia que por ahí todavía veo que tienen. En primera instancia, la historia no se centra en los hechos. Los hechos por sí solos no existen. Los hechos son acciones que se dan en un tiempo y en un espacio determinados. Pero aunque no lo parezca, esos no son realmente eh, el motivo de interés de la historia. Ni es lo que compone la historia, sino son los seres humanos. Y eso es algo bien bonito. A lo que le interesa la historia es por qué un determinado colectivo de, decidió o participó en X o Y problemática, cuáles fueron sus intereses, bajo qué circunstancias. Reitero, no nos centramos en el hecho porque los hechos son acciones. Es decir, no vemos a la Revolución Mexicana por ahí tomando el metro o, no sé, al cristianismo agarrando el camión. No, más bien lo que nos enfocamos son al conjunto de hombres y mujeres que participaron en esos eventos. ¿Sale? Ese es el primer mito. Me encanta ser mitófago, me encanta romper con mitos, que a veces la escuela pues forja bastante bien. Segundo punto,
Los historiadores no somos, aunque lo parezca, no nos centramos únicamente en el pasado. Es decir, no somos que entre más viejo, ay sí, huele a siglo XIX, va, me gusta. No. Eh, por acá ya un poquito más formal, tenemos, y ustedes mismas lo acabaron de enunciar hace unos momentos, nosotros tenemos claro que hay una relación entre lo que está pasando ahorita y lo que sucedió. Voy a ir desmenuzando un poco más esto. Si yo me voy a la historia y hago todo este recorrido, es porque del presente me suscita una pregunta. Voy a poner un caso más concreto, y no es por subirme al tren del mando. Pensemos en la equidad de género. Por ejemplo, personalmente yo soy partidario de que sí debe de haber una equidad. Y mi presente, a pesar de que ha habido una mayor apertura, me está indicando que desde diversos mecanismos esa equidad no se ha concretado, que se sigue manejando una discriminación hacia la mujer, que incluso el hombre, por la estructura en la que estamos, también está en una situación de vulnerabilidad y de marginación, ¿sí? A pesar de que por inherencia al sistema tenemos un acceso a una zona de privilegios, pues los varones también estamos jodidos de muchas maneras por el patriarcado. Entonces, todas estas divergencias sociales, que por supuesto generan un montón de problemáticas que están enfrentando, me va a llevar a mí a entender, bueno, ¿y desde dónde o por qué está sucediendo esto? Y entonces eso me lleva a hacer un recorrido, digo, esto es a un vuelo de pájaro, para entender por qué se conformó dicha situación. Y por supuesto que esto viene a, a que yo me adentre no solamente en una cuestión social, que es la relación entre género, sino también a aquí abordo también la onda política. Por supuesto que todo esto está en aras de legitimar una cuestión económica, ¿sale? Y que se va a fundamentar a través de lo cultural. Porque si nos vamos a los conceptos de género, estos se van a definir desde la cultura, desde una serie de principios, valores, justificaciones, normas, que mediante la educación y otros elementos en donde se transmite este bagaje cultural, nos dice que tú eres hombre, que tú eres mujer y que tienes que hacer esto, ¿no? Y por ejemplo ahí en la parte de la cultura, del ideológico, pues también viene algo que desafortunadamente no se toma mucho consideración, pero me parece que es necesario, la parte de lo cotidiano, lo que brevamos, por ejemplo, en la industria de entretenimiento, que eso también moldea ideales de hombres y mujeres que son socialmente aceptados. O sea, imagínense qué tremenda bronca, eso ya es como para una tesis postdoctoral. Entonces, si yo quiero entender cómo es que se están dando esto, por qué hay disidencias, por qué, por ejemplo, el feminismo no es un movimiento homogéneo y estandarizado, como a veces algunos llegan a entenderlo, por qué en pleno siglo XXI y con mucha timidez también de este lado de la frontera, es decir, dentro de la masculinidad comienzan a haber voces que decimos, hey, también estamos jodidos, tenemos que repensar cómo somos los varones, cuáles son nuestras expectativas, qué debemos de hacer, para llevarnos mejor con las chicas. Bueno, me tengo que ir a la historia y tengo que ver que hay una serie de eventos protagonizados por un grupo específico que van a ir presionando para conformar lo que hoy estamos viendo. A lo que quiero llegar es que yo acudo al pasado porque el presente es su hijo. Es una relación muy, muy, muy cercana. ¿Sale? Que incluso nosotros podemos ver en nuestra propia persona. Si bien somos distintos a nuestros padres y al núcleo sociocultural en el que estamos, somos mucho de ellos.
Y esto va desde, por ejemplo, gustos musicales, equipos de fútbol, bueno, deportivos, hasta incluso expectativas que nosotros incluimos en nuestro proyecto de vida. Así es que entender, por ejemplo, mi historia familiar, el cómo fueron criados mis padres, en qué contexto social se desarrollaron, incluso hasta en la parte geográfica me lleva a entender lo que soy. ¿Sale? Y entonces de esta manera rompemos con esta idea tradicional de que la historia se centra únicamente en el pasado y de que solamente son hechos. Fíjense qué agrio, por eso entiendo que a veces detestan mucho la historia a nivel básico, porque le quitan lo más hermoso, que es conocer hombres y mujeres que son como yo, pero que vivieron en un espacio y en un tiempo determinado. Y más allá de una cuestión meramente teórica, cultural, pues vamos a ver que la historia tiene una utilidad práctica, no solamente como maestra de vida, que eso también es algo muy, muy usual. Y eso es algo que, pues más o menos voy a ir tocando en la parte final de la clase, ¿sabes? Sino que tiene otras aplicaciones, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. No, ninguna. Perfecto, Estefanía. Voy a ponerme también al tiro con el chat porque no. ¿Sale? En fin. Vamos con opción que bueno. Y esto es para las chicas que van al examen. Si por ahí aparece definición de historia, ciencia que estudia los hechos que se han dado en el pasado y no hay una mejor cita, pues esa es moraleja de eso, la UNAM no se ha actualizado y la gente que se encarga de realizar y de preparar el examen, pues tampoco ha considerado cosas más actuales. Ya lo que es del cesariado, lo que es del Dios. Ya después le mandan una carta. Ahora, las coordenadas por las que se mueven las sociedades en este devenir van a ser dos, el tiempo y el espacio. Pero aquí vamos a tener una pequeña divergencia. Una cosa es el tiempo cronológico y el espacio físico y otra cosa el tiempo histórico y el espacio histórico. Vamos a ver algunos matices. Empezamos por el espacio histórico. A diferencia del espacio físico, del geográfico, del que comúnmente estamos acostumbrados, hablamos de espacio histórico como el lugar en donde se desarrollan las sociedades a través del tiempo. Esto implica que ese lugar va a influir en los cambios y continuidades que tienen las comunidades que habitan en él. O sea, no es lo mismo que un conjunto de personas se asiente en el desierto, que se asiente en el valle, en la costa del mar o en las montañas. Eso va a implicar una particularidad en el ámbito económico, en el ámbito social, por supuesto que en el político, en la cultura ni se diga, hay una relación entre estas tres con la cultura, e incluso hasta en la demografía. Si mi pueblo se desarrolla en una costa que tiene una geografía llana, con un alto índice de fertilidad, que aunque es la costa, da chance de que se desarrolle la agricultura, pues vamos a ver que la gente va a empezar a crecer. Y las condiciones geográficas dan pie a que sean muchos. Por el contrario, si estamos en el desierto o si estamos, por ejemplo, en la montaña, vamos a tener menos recursos. Por lo tanto, la demografía de estos poblados va a ser menor. Y esto implica también un cambio en la estructura social, política y, como ya comenté, económica. Pero aquí viene lo más bonito. Las comunidades también llegan a afectar el espacio en el que viven, es decir, lo transforman. Y no solamente es un espacio muerto, sino es un espacio en donde se recupera todos estos símbolos, tiene varios significados. Ese espacio no solamente es geográfico, no solamente se adecua para vivir mejor, sino que también tiene un carácter político, económico, social y cultural, todo al mismo tiempo,
que se va a ir resignificando, por ejemplo, a medida que pase el tiempo. Las tres son de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Bien, ¿de Sí. qué parte son? Recuérdenme. Acuérdenme. Bueno, voy a romper la ley del hielo. Yo soy de Xochimilco. De la Balbuena. Valbuena, ok, muy bien. Yo igual de Xochimilco. Oh, paisana. ¿Tú, Estefanía? De la Gustavo Madero. Wow, o sea, tenemos oriente, sur y norte. Está campechano. Entonces, creo que el siguiente ejemplo que voy a poner cae como anillo al dedo. Ubican la Plaza de la Constitución, donde está el Zócalo, el famoso Zócalo. Sí. Sí, Vientos. ¿Saben cómo era ese lugar hace unos 800 años? Es decir, antes de que existiera incluso México Tenochtitlan. No, yo no. ¿No? no, yo tampoco. Bueno, No. bueno, pues bueno. Les puedo decir que esa parte de la ciudad era una belleza. Porque era un lago. Era la mitad de un lago que en esa época era el de Texcoco. El Valle de México es muy distinto a lo que fue en esa época. En esa época la mayoría de lo que hoy es la Ciudad de México estaba sumergida en el agua. Eran 5 lagos los que componían lo que es la ciudad y algunas áreas del área conurbana. ¿Sale? Entonces, algunos siglos después, bueno, las comunidades que llegaron a habitar esa zona antes de la llegada de los aztecas, pues se quedaron en las orillas de ese lago. Por ejemplo, tenemos el caso de Texcoco, ¿qué más? Ay, se me fue el nombre. Está, Tenayuca, que está por el Estado de México, ya llegando casi Hidalgo. Pues bueno, la misma Teotihuacán en su momento fue una ciudad muy, muy famosa y está dentro del valle, la parte norte. Y les digo, todo alrededor vamos a ver emplazamientos, ¿no? Azcapotzalco, Xochimilco, pero en medio del lago no va a haber nada. Entonces, más o menos por ahí de el siglo XIV, hay una discusión ahí muy grave, pero vamos a tomarlo en lo que nos dicen los arqueólogos en sus últimas investigaciones. Por ahí de 1325 comienza a crecer una ciudad en medio de un lago, y esa va a ser lo que más adelante vamos a conocer como México Tenochtitlan. Entonces ahí tenemos un primer cambio. Y justo donde está el Zócalo, ahí fue el núcleo de la ciudad. Ahí fue lo más importante. Y vemos que esa comunidad se va a adecuar a lo que es esa condición lacustre. Y algo que me parece muy sorprendente de las comunidades originarias de aquella época es que se adecuaron a su entorno. O sea, sí lo modificaron, pero no fue una modificación que generara un desbalance. Yo creo que ahí la ingeniería prehispánica se sacó un 10, ¿no? Entonces, en su momento, Tenochtitlan, fíjense, llegó a ser la ciudad más grande de Mesoamérica y una de las más grandes del mundo. Así de tremendo estuvo. Bueno, para el siglo XVI llegan los españoles, que más bien eran castellanos, porque España apenas estaba naciendo en esa época, y van a efectuar esto que conocemos como la conquista. Tienen un rollo totalmente distinto a los aztecas, como que a ellos les da miedito el agua, se sienten más seguros en tierra firme. Entonces aquí vamos a ver cómo poco a poco el lago va a ir perdiendo terreno con todas sus implicaciones. Ahora, la razón del por qué construyen la capital del virreinato de la Nueva España en las ruinas de México Tenochtitlan se da acorde a estas ideas de centralización política. Pues vamos a ser prácticos, como aquí hubo una ciudad que fue un eje de poder, pues nosotros aquí vamos a poner la Ciudad de México, ¿sale? Con el paso del tiempo, ese espacio se va a ir modificando, de tal manera que ese medio lacustre
que durante mucho tiempo dominó el ambiente de la ciudad, prácticamente no existe en la actualidad. Y no solamente, y lo digo con un poquito de tristeza, me refiero a los lagos, sino también a los ríos. Pero esto, más allá de cualquier cursilería ambientalista, responde a las ideas y a las condiciones históricas de cada sociedad que ha habitado este espacio. Porque aunque hay una continuidad, aparentemente, hemos ido cambiando también a lo largo de los años. Y esto implica también en cómo modificamos el espacio. Si ustedes ven las litografías y las pinturas que habían y que representaban al Valle de México entre los siglos XVIII y XIX, si bien la ciudad creció, ya no solamente era el Zócalo, sino abarcaba, por ejemplo, hacia el oriente, Balbuena, lo que es San Lázaro, la Candelaria, hacia el occidente lo que sería Tacubaya, el norte pues sí llegaron hasta la villa y el sur la ciudad acababa en la estación del Metro Portales, todo lo demás, aunque aparentemente era Ciudad de México, pertenecía a provincia. ¿Sale? Incluso hubo un tiempo en el que Xochimilco y Tlalpan eran parte del Estado de México. Pero posteriormente eso se fue acabando y donde vemos una ruptura, por ejemplo, es en esta modernización que hizo Porfirio Díaz, en donde se aceleró el proceso de secar los canales. De pronto los lagos se volvieron canales. Ya, por ejemplo, en la etapa del México contemporáneo, por ahí de los 40, 50, 60, esos canales se fueron sustituyendo por ejes viales, calzadas, avenidas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que los nombres con el que hoy conocemos determinadas avenidas, Avenida Río Churubusco, el Río de la Candelaria, el Río de la Piedad, Río de los Remedios, pues son evocaciones que nos decían que en otro tiempo ahí habían ríos. Y el espacio lacustre también se disminuyó. Algo que también va a generar un cambio es que en un primer momento, digamos que las áreas prioritarias de la ciudad estaban únicamente en el centro. Y hoy resulta que no. Vemos que, por ejemplo, Reforma tiene una importancia económica muy importante, no solamente para la ciudad, sino para el país. Otro tanto sucede, por ejemplo, con la Roma, con la del Valle. O sea, en la misma geografía y la arquitectura nos está indicando estos cambios que les estoy diciendo. Y nos ayuda a entender mejor los contrastes e incluso a comprender un poquito más las políticas urbanas en la actualidad. ¿Por qué determinados cuadrantes de la ciudad tienen mayor atención en cuanto al desarrollo urbano que, por ejemplo, el oriente, ¿no? Que anda un poquito descuidado. O el sur, que todavía padecemos de cierta incomunicación. Ahí vemos el espacio histórico y las edificaciones que hay a lo largo de la ciudad, pues son ecos también de una época de su historia, en donde, reitero, se ve más claro es en el Zócalo. ¿Ok? Y bueno, a manera de ejemplo, para que vean cómo se transforma, y no solamente en la parte física, sino también en los significados, es esta fotito, a ver si ubican cuál es. ¿Qué parte de la ciudad? Ay, no. ¿Qué parte de la ciudad está refiriéndose? ¿Reforma? Exactamente. Si ustedes alguna vez leyeron algo sobre el México decimonónico, pues Reforma era una veredita, que si bien era estratégica, no estaba, digamos, muy considerada. Empezó a tomar importancia durante el Segundo Imperio. De ahí que más Carlota que Maximiliano viera que esa veredita podía ser una avenida directa para que el Maxi se fuera de su casa que habitaba en Chapultepec a Palacio Nacional, que era en donde chambeaba. Y directo, y podía llegar
temprano a la cena, que no hubiera pretextos de, ay, es que pues, tuve que irme por otros lados. Sin embargo, todavía tenía este toque campirano, o sea, aquí lo vemos. Reforma es un paseo un tanto, pues sí, campirano, todavía hasta 1870. Comienza a poseer este toque urbano con Porfirio Díaz, que es quien eh, siembra de monumentos y estatuas ese lugar y lo quiere hacer un poco parecido a este paseo muy famoso que hay en París. Recuerden que Díaz tenía una cierta afinidad por lo francés. Y en la actualidad vean cómo es Reforma. ¿Cómo ven? Y no solamente vemos ahí lo político, vemos lo económico, cuántas empresas no tienen ahí su sede, vemos lo social, o sea, toda Avenida de Reforma es un lugar en donde, o sea, vamos bien, tranquilo, no me imagino cuánto costará la renta de un departamento cerca de ahí. Y cultural también, o sea, cuántas galerías de arte, cuántos centros culturales, museos, están regados por toda esa avenida. Y tiene una continuidad desde las cercanías del Metro Hidalgo, que es donde concluye, hasta, me parece que Chapultepec, donde inicia. Si alguna vez la han recorrido a pie, yo lo he hecho un par de veces en una manifestación y en una ocasión con una exnovia, se darán cuenta de esa continuidad y de todos los significados que tiene Reforma. No de a gratis, justo hablando de marchas y manifestaciones, agarran ese tramo para caminar y exigir sus demandas, por la importancia que tiene el espacio. O sea, no se avientan a, yo que soy del sur, no se avientan el tramo, no sé, prolongación División del Norte, Miramontes y Calzada de Tlatelolco. No, ni siquiera agarran Calzada de Tlatelolco, que también es eh, una avenida importantísima. No, agarran algo que tiene esta simbología. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, todo No, claro. Perfecto. Nos vamos a lo que sigue, el tiempo histórico. Una cosa es el tiempo cronológico, es este ir progresivo de los años, y el otro es el tiempo histórico. Cuando hablamos del tiempo histórico, hablamos de este corte temporal que tiene un significado en tanto que en su interior se desarrollan un conjunto de sucesos que le dan una cierta identidad, un cierto parecido. ¿Sale? Y que en determinados momentos vemos un cambio. Por cierto, dependiendo del eje teórico o cómo concibamos la historia, es esos cortes que le vamos a dar para organizarlo. Ya vamos a hablar más adelante de lo que sería periodización histórica. El tiempo histórico entonces nos asume, nos lleva a ver que no todas las sociedades están estandarizadas en la idea de un progreso, como también muchas veces se piensa de una manera un tanto errónea. No, sino que tienen su propio ritmo. Y es ahí en donde ver la historia desde esa perspectiva histórica nos lleva a ver los cambios y continuidades que en particular cada sociedad tiene. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, mientras que en la antigüedad en Europa estaban en los rollos del Imperio Romano, si hacemos un viaje a Mesoamérica, pongamos un año en concreto, el año 200 después de Cristo, mientras que allá está en su máximo apogeo el Imperio Romano y teniendo señales ya claras de su decadencia, de este lado vamos a ver que están empezando a florecer las culturas mesoamericanas que le van a dar fama al México antiguo. Mayas, zapotecas, teotihuacanos, eh, totonacos, mixtecos, ¿sale? Y entonces estamos viendo que
Mientras que, por ejemplo, en el Imperio Romano ya era muy cotidiano en el metal, ya sabían ocupar poleas y no sé cuántas cosas. Aquí la lógica de construcción es diferente. La manera en cómo se edifican los monumentos es a través del trabajo humano, porque ni siquiera habían animales de tiro, ¿sale? Entonces esto implica que son habilidades diferentes. Y con esto no quiere decir, como también muchas veces se piensa, que una sociedad es más adelantada que otra. No, sino simplemente esto nos está diciendo que tienen un desarrollo diferente. Y me parece que eso se puede extender incluso a las personas, aunque nos digan que socialmente cada determinada época de nuestra vida tenemos que hacer un montón de cosas, depende de nuestro devenir particular, qué tanto cumplimos con ese ritmo. De hecho, debemos de mandar algo en ese ritmo, ¿no? Porque tenemos una evolución muy de nosotros en referencia a nuestras necesidades, a nuestro entorno, a lo que somos. Entonces, por ejemplo, a mí me choca eso que me decían, ya hasta mis papás, de, no, es que tú te diste de acabar la prepa en 3 años y salir a los 22 de la carrera y encontrar trabajo a los 25. Nones. También uno tiene la capacidad de decidir y hacer que su ritmo histórico personal tenga otros lineamientos, que no es continuo. Sale que puede ser una espiral o pueden ser curvas, qué sé yo, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Se vale también, perdón por la expresión, cagarla. Y eso implica que esos tiempos estandarizados no, no son para todos. ¿Qué sentido tiene seguir como si fuéramos individuos de fábricas esos momentos, ¿no? No, es que tú a los 25, no sé, eso yo lo veo más en las chicas todavía, ¿no? Es que a los 25, a los 27 ya tienes que tener una pareja estable y a más tardar a los 30, casarte o tener una independencia si ya quieres vivir sola, o sea, qué sé yo, ¿no? Digo, sí todos tenemos derecho a realizarnos, pero reitero, involucran otras variables que a veces no nos tomamos en cuenta. ¿Va? Y en este caso, pues con las sociedades pasa lo mismo. Si extendamos un poco más el panorama, las culturas africanas en esa temporalidad andan en otros rollos. No les cuento a profundidad al respecto porque no tengo ni una idea. De hecho, es uno de los tiros que tengo conmigo mismo, de leer un poquito la historia de África, que me resulta fascinante. En el caso del Oriente Extremo, pues estamos viendo florecer culturas como la China, que está en su cuarta dinastía. En Australia, pues la gente hasta tenía otro color de piel porque era una tierra ignota. Entonces, si hacemos un comparativo, en un mismo año tenemos diferentes temporalidades históricas, porque mientras que algunos están en lo que llamamos edad antigua, en ciertos espacios geográficos, por las condiciones de desarrollo, hay pueblos que, por ejemplo, todavía vivían como si fueran cazadores-recolectores, o que incluso desarrollan más cosas. O sea, en ese plano, por ejemplo, si hablamos de cultura y de tecnología, indios, pero sobre todo chinos, en el año 200, estaban ahí sí un poquito más adelantados que los romanos o que los mesoamericanos, porque los chinos ya para esas fechas conocían, por ejemplo, la pólvora, conocían la brújula, el astrolabio, que son inventos que llegan a Europa hasta casi al final de la Edad Media. Y reitero, eso no quiere decir que, no, es que los chinos son los más chingones de la civilización, no, 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 para nada, sino que su tiempo histórico va en un desarrollo específico, ¿sale? Entonces, ya para finalizar este rollo, la importancia de entender el tiempo de forma histórica va en relación a lo siguiente, va a historizar los procesos sociales, al situarlos en su relación con el pasado, con el presente y con el futuro. Aquí se puede sintetizar que la historia también es un conjunto de cambios y continuidades. Hay cosas que se van a mantener, pero también hay elementos que van a cambiar. Reitero, no todo es continuo y no todo es inamovible. Como ya se ha visto, la historia tampoco es cíclica.
Ojo con esa percepción. A medida que vamos avanzando en el tiempo, aunque se parezcan, nos enfrentamos a cuestiones totalmente distintas. No es lo mismo la Revolución Francesa, por ejemplo, que la Revolución Mexicana, que la Revolución Rusa. Y ahí el tiempo nos da la idea de ser más específicos. También algo muy importante que a veces perdemos de vista, que puede ser uno de los elementos más grandiosos de la historia, es que entendemos los sucesos en términos de causalidad. No es por generación espontánea, no es porque Miguel Hidalgo se levantó de malas y tenía ánimos de broncas y por eso inició la independencia, no. El tiempo nos está diciendo qué factores hicieron que estallase ese suceso, qué colectivos participaron y por qué se participa de esa manera. ¿Sale? Por eso es muy importante el tiempo y el espacio, no lo disuelvan, al contrario, manténganlo junto. Y algo también que es muy importante es comprender la estructura y la regularidad de los cambios de las sociedades humanas en el tiempo. Que reitero, tampoco vamos a ver que hay una constancia como tal. Me gusta un poco la música, entonces quiero hacer una pequeña analogía. La historia humana no es, por ejemplo, como un género musical que mantenga un ritmo constante. No sé, la cumbia, por ejemplo, o incluso el rock, que tiene un ritmo constante, unas figuras rítmicas que se parecen. Un poquito el blues también. A mí me parece que la historia se asemeja un poco al jazz. A veces vas a contratiempo, a veces vas bien, luego metes hay un remolino, vete a saber cómo está el asunto, y pues la pasas bien. No sabes bien qué onda, aunque tienes tendencias. Un poco similar con la salsa, ¿no? La salsa también tiene por ahí ritmos un tanto diferentes, muy raros. No, la historia no es como el punk, que van ta, 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 todo el tiempo. Todos, no. Sino juegan más. ¿Sale? Todo esto con la finalidad de que ustedes comprendan que la realidad social no es estática. Por eso incluso también estamos viendo retrocesos. Y desafortunadamente, por ejemplo, en nuestra actualidad, estamos enfrentándonos a uno. A pesar de el acceso a la información, a los medios tecnológicos, un montón de cosas que aparentemente son beneficios, resulta que somos más intolerantes, más individualistas, menos críticos y por consiguiente es más sencillo que seamos dogmáticos y que nos tomen el pelo, aún teniendo un doctorado en ciencias sociales. ¿Sale? Cosa que, por ejemplo, antes no era así. ¿Ok? Entonces ahí, parte de ello es porque no tenemos esta sensibilidad de reconocer los cambios. Y peor aún, nuestra época es diametralmente acelerada. Estamos viviendo a 1000 por hora. Algo que hoy es moda, en 2, 3 días ya chupó faros. A mí me da vértigo todo eso. Y como eso nos genera angustia, intentamos capturar el tiempo a través de selfies. Pero igual es aparente. Está muy cañón lo que nos está tocando vivir. Y muy paradójico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, otra vez. ¿Ya les generó una crisis existencial? Ok, muy bien. Perfecto. Pues vamos con lo que sigue. Como vimos que el tiempo es algo muy importante, pero también un desmadre, los historiadores nos inventamos una herramienta que se llama periodización histórica. Cuando hablamos de periodizar la historia, intentamos dividir este curso de acciones que desarrollaron las sociedades humanas para darle un sentido. Es decir, para podernos acercar mejor y comprendérnoslas. Esto implica que cada segmentación temporal que uno hace va involucrada una serie de rasgos en comunes, lo cual implica que
dicho segmento sea diferente al otro. O sea, si yo voy entendiendo el tiempo con estos cortes, voy a tener una mayor claridad de qué es lo que está pasando y por qué lo está pasando. No hay una sola periodización histórica, hay invariables, dependiendo mucho del eje teórico y de lo que estés ponderando. Eso lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos corrientes historiográficas. ¿Sale? Aquí les pongo de manera de ejemplo la clásica, la tradicional, que es la de historia universal, ahí, en la cual abarca desde la prehistoria, el inicio de la Edad Antigua con el desarrollo de la escritura, luego tenemos la Edad Media con la caída del Imperio Romano, luego tenemos la Edad Moderna, que comienza con la caída de Constantinopla en 1453, y esta Edad Moderna pues finaliza con la Revolución Francesa, que va a dar pie a la Edad Contemporánea. Esta es más progresiva, aparentemente. Pero reitero, no es la única. Marx propone, por ejemplo, la de los modos de producción. Si nos vamos a la escuela de los anales, hablamos de la larga duración. Si nos vamos con el positivismo, con Augusto Comte, dicen, no, esto ya es más como rollos de estadios. ¿No? Que bueno, ahí la universidad se pasa por alto el triunfo, lo que es de verdad, y pone esta idea de historia universal como positivista. Entonces, que también tengan cuidado que el examen de la UNAM está plagada de errores. Así que la mejor manera de defenderse contra ellos, porque no es bueno jugar al tanteo o memorizar, es contestar lo mejor posible todo. Es la única manera. Si es que ahí contradigo a los especialistas de Facebook que andan diciéndoles, no, la caída del muro de Berlín es en 1991 porque así lo dicta la UNAM. No hay aseveración, no hay certeza. Hay que irnos al acontecimiento ahí sí. Si la historia nos marca 1989, pues es esa. Y ahí estamos viendo que la UNAM también juega sucio, ¿sale? Al contemplar reactivos que no son correctos. ¿Ok? Pero bueno, no es para que se espanten, para que lo consideren y que para que sean más efectivos en la adquisición del conocimiento de la historia. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Y eso también lo podemos aplicar con nosotros. Una manera de entender nuestra vida es a partir de esos periodos que poco a poco fueron abonando lo que somos. Puede ser la escolaridad, puede ser, por ejemplo, si se cambiaron de casa constantemente, el lugar de residencia, puede ser inclusive hasta sus vínculos amorosos, la parte laboral, qué sé yo. Siempre tomamos como referencia un hecho significativo que marca algo trascendental, que después de eso ya no fuimos lo mismo. Entonces ahí pueden practicar, pueden periodizar su propia historia personal a partir de lo que les resultó significativo y trascendente, que les ayuda a comprender por qué son lo que son ahora. ¿Sale? Y como la historia, pues ustedes tampoco no son procesos acabados, al contrario, son espacios abiertos, son contingencias, son posibilidad, lo cual eso está bastante padre porque implica que ustedes tienen el poder de cambio, de ser dueñas de sí mismas, de si por ahí vivieron algo que resultó oneroso, que les generó dolor, pues ya no lo van a vivir, tienen la capacidad de transformarlo, aunque muchos digan que no. No son seres determinados, no son robots. Ahora, pasamos a una parte que a mí me gusta mucho. ¿Con qué trabajamos los historiadores? ¿Con qué fundamentamos nuestro choro? Bueno, con lo que fundamentamos nuestro choro, porque no hay que perder de vista que la historia es una disciplina que exige rigor, exige una metodología, es muy divertida, pero también muy exigente y muy dura. Exige que tú justifiques lo que estás diciendo. Si vas a hablar de alienígenas ancestrales, lo cual me parece una aberración, y una tomada de pelo monumental, pues bueno, dame referencias palpables que sí.
que sí es cierto, ¿no? Que vinieron los extraterrestres a bailar la boa y el venado con los aztecas ahí en una pachanga que se armó en Templo Mayor antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, esas referencias que nos dicen qué pasó y por qué pasó son las famosas fuentes. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de estas huellas que van a dejar las actividades de las sociedades a través del tiempo y que contienen información que me permiten reconstruir los acontecimientos y la forma de la vida de estas comunidades a través de los años. O sea que aquí exige que el historiador tenga una metodología. A diferencia de las ciencias exactas, ahí sí hay una ventaja de parte de ustedes que pueden reconstruir el fenómeno en un laboratorio y verificar, ah, mira, sí, pasa por esto, pasa por aquello, ¿no? Tantas veces. En historia no. La realidad social, como ya vimos, tiende a cambiar mucho. Entonces, lo que sí nos dejan son estas famosas fuentes. ¿Sale? Esto implica que el historiador debe de tener todo un bagaje metodológico para preguntarle. Reitero, a mí me gusta decir que mi oficio es una mezcla de 3 actividades. Somos como Pati Chapoys. Nos gusta andar de curiosos ahí, hurgando a medio mundo. Sí, ¿por qué pasó? No, somos bien preguntones. Luego por eso nos caemos mal. Pero también somos como detectives tipo CSI. Porque a no ser que hagamos historia del presente, en el 90% de los casos llegamos cuando el desmadre ya acabó. Si lo único que tenemos es la escena de crimen, y entonces lo que nos toca es reconstruir o acercarnos para poder explicar qué sucedió y por qué sucedió. Y dado que nuestra profesión exige rigor, porque hay fuentes que te pueden falsear información, tenemos que ser pepenadores. Todo sirve, pum, 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 pum. Y ya con un filtro que te da el validar esas fuentes, ya podemos sacar esos datos necesarios que nos permiten entender por qué pasaron las cosas. Entonces, las fuentes básicamente son muy amplias. Tenemos fuentes primarias o directas, que es la información de primera mano del acontecimiento. Estamos hablando desde cartas, diarios, documentos, pinturas, dibujos, esculturas, monumentos, videos, fotografías, bueno, hasta lo que no. No me imagino cómo le van a hacer mis colegas del futuro cuando ya todo es digital. Creo que ahí tendrán que ser programadores o algo así. Que si quieren reconstruir la vida de un adolescente o de un joven adulto de la tercera década del siglo XXI, pues ya prácticamente el papel no está ayudando. Antes adorábamos el papel porque todo era documental, informes, pláticas, pero ahora ya no se escriben diarios en papel. O por aquí todavía tengo gente que desarrolla esa actividad. ¿No? Pero publican en Facebook, tuitean, ponen sus estados en WhatsApp, o sea, la Big Data. Entonces ahí es un buen nicho de información para poder reconstruir la vida cotidiana de la actualidad. En algunos casos, aunque digan, ay, es una red social, no se toma en serio. Un montón de gente se proyecta. Y fíjense qué chistoso. O sea, antes escribían diarios y eran personales y muy íntimos. Ahora, en esta necesidad de ser únicos y diferentes, pero al mismo tiempo de conectarnos con la colectividad, pum, 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 pum. Compartimos hasta las anginas, incluyendo opiniones, ¿no? Entonces a mí como historiador me resulta muy interesante y atractivo esas publicaciones del Face. Eso es lo que te da la historia, un criterio como de veracidad. Y bueno, ya de ahí con un poquito de filosofía comienzas a comprender esta ansiedad y este trauma que actualmente tiene la sociedad.
Pero les digo, no me imagino que vayan a hacer mis colegas al futuro, ¿no? Y además que los depositorios cada vez son más estrechos. Antes estaban más definidos, te ibas al archivo, a la biblioteca, a, a la iglesia, ¿no? Porque ahí también podías, la fecha de bautismo pues era algo muy importante, era como el acta de nacimiento. Hablabas con la gente, ¿no? Que a través del recuerdo te decía, ah, sí, mira, es que fulanito, sultanito, pasó esto por aquí. Ahora es curioso porque aunque sobre recordamos las cosas, también estamos teniendo una especie de amnesia memorística. Es un desmadre. ¿Sale? Eso en cuanto a fuentes directas. En cuanto a fuentes indirectas o secundarias, estamos hablando que son personas que no participaron en el hecho. O sea, el sutanito de sutanito. ¿Sale? Y aquí podríamos implicar los libros de texto, las enciclopedias, las bibliografías, los fotomontajes, las grabaciones, los discos compactos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a temporalidad. ¿Sale? En cuanto a clasificación de fuentes, pues lo tenemos de acuerdo con su referencia. Si son fuentes documentales, que son los restos dejados por el hombre, por ejemplo, templos, fortalezas, fuentes orales, que es toda esta tradición oral que se tiene boca en boca y que, bueno, eso es algo que desde los 50 para acá los historiadores hemos reincorporado porque durante mucho tiempo se mantuvo una distancia del recuerdo, decían que era subjetivo, que no daba información real, pero bueno, a medida que también la historia madura como campo de conocimiento, va abarcando más fuentes. Y una de las más ricas y que en lo personal a mí también me gustó bastante trabajar con ellas, es la fuente oral. La fuente oral es estar ahí platicando, oye, pues cuéntame, ¿por qué viste esto? ¿No? ¿Sabes del pueblo? Ahí recuperando los testimonios y confrontándolo con otras cosas, uno pues tiene más chance de eh, conocer mejor qué está pasando y saberlo explicar. Bueno, tenemos las clásicas que son las fuentes escritas que tienen que ver con los documentos, que esto habla desde manuscritos, crónicas, periódicos, revistas, cartas de amor, informes, censos, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, somos pepenadores. Y por último tenemos las fuentes audiovisuales. ¿Sale? Esa es un poco más reciente. Estamos hablando de fotografías, discos, grabaciones. Y bueno, aquí me atrevo a decir que las digitales, que son todas estas que vienen del Big Data. ¿No? Está cañón esto. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No, Ok. Perfecto. ¿Aburridas? No. Muy bien. Bueno, vámonos con algo bien importante. Como ya les comenté, no todas las fuentes son fiables. De hecho, les digo, a pesar de que somos unos preguntones de marca, también tenemos un alto grado de escepticismo. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de criticar las fuentes. Cuando hablamos de crítica de fuentes, estamos hablando de su validación. ¿Qué tanto es la neta del planeta que me está diciendo y si esa fuente es auténtica? Entonces, esto nos lleva a tener dos críticas. La crítica interna, que habla de la veracidad del contenido, de qué tan cierto es lo que me están diciendo, y la crítica externa, que habla de la autentificación. Aquí les pongo dos ejemplos muy bonitos que me topé. El primero de ellos lo rescato de un libro que, bueno, está infravalorado, pero está bonito. Se llama El testimonio de dos judíos, que es una obra de un historiador de la antigüedad llamado Flavio Josefo, que cuenta la historia del pueblo judío desde no sé cuántos años hasta la llegada de los romanos, antes de que estallara una guerra en la que se enfrentaron judíos y romanos y los judíos salieron expulsados de su país de origen, bueno, hasta antes de esa temporalidad. Entonces, en ese texto
insertaron más adelante, en una de las copias, un fragmento en donde el cuate habla muy bonito de Jesús, ¿no? Que es este. Entonces, aunque el resto de la obra es veraz, esto causa ruido. Evidentemente no se encontró sino hasta más adelante cuando se hizo una examinación más profunda del discurso que viene en el libro y también un poco desafanándose de esta sacralidad que implica hablar del cristianismo. ¿Sale? Que hasta la fecha sigue siendo un tema muy, muy polémico. Entonces los historiadores detectaron con esta crítica que esta parte del texto es falso, que se insertó después de que se publicó la obra. La obra se publicó alrededor del año 90. Así es que esto, que supuestamente no viene en el manuscrito original, se implementó en una de las copias. De las primeras copias, además, para que se tomara como válida. Y aunque no lo crean, una fuente falsa lleva nuevas preguntas de investigación. Los historiadores se preguntaron, y bueno, ¿por qué esta preocupación? Porque este señor, que no era cristiano, hablará también de Jesús. Y creo que la respuesta es obvia. Para convencer a más gente que el cristianismo era la religión verdadera. ¿Sale? Y que Jesús tenía esta buena imagen en otras fuentes. ¿Ok? O sea, reitero, hasta lo que es falso tiene una intencionalidad. Y el historiador tiene que estar vivo para poder conocerlo. Y reitero, esto puedo dar pie a nuevas investigaciones. Otro caso es esta fotografía, que sí es auténtica, o sea, sí es el Panchito Madero en un aeroplano, pero lo que aquí nos dice fuera de contexto, por eso es importante que las fuentes estén contextualizadas, es que este don se trepó a un aeroplano y se dio el rol. Se hizo un estudio para ver si era cierto y no hay referencias de que realmente fuera así. O sea, se sabe que este señor jamás voló un aeroplano. Y en esta imagen nos hace ver que sí. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, ¿cuál fue la intención de tergiversar el mensaje? Hacerle una mayor popularidad política. Venderlo como héroe de acción. Ah, ese Madero no solamente escribe libros y está cerca de la gente con su gira, también se sube a aeroplanos, es una figura muy valiente y eso lo hace más coqueto y por lo tanto más accesible a ser votado. Y no es algo nuevo, o sea, Madero en muchas cosas innovó varias costumbres que en la actualidad hacen nuestros queridos políticos. Una de ellas es el show. ¿Sale? Y lo siguen haciendo, o sea, vean cuando fue candidato a la presidencia López Obrador, que hasta estuvo en el Estadio Azteca y ahí anduvo recodeándose con Belinda y no sé qué. Entonces, y hasta hay una foto que le hicieron, un meme bien bonito que decía rockero, presidente de la nación, algo así. La canción es de Miguel Mateos, muy buena por cierto. Anaya también en su campaña proselitista, el cuate así muy de yo no hago nada, se durmió con las cobijas con indigentes, en fin, lo que nacen estos cuates para convencer o para vender algo que no son, ¿sale? Entonces, eso es lo que involucra la crítica interna. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Perfecto. Así es que bueno, esto por ejemplo a las tres les va a servir en sus respectivos contextos. Tú, Mariana, como abogada, pues tienes que estar busa caperuza con las interpretaciones,
de las ideas que te lleguen, en los testimonios, cuando estés en juicio. Todavía no sé si ya tienes alguna área en la cual tengas que especializarte o no. Ya, si más adelante lo descubriremos. En Rubí, por supuesto, cuando estés ahí haciendo un examen médico y en esta primera evaluación diagnóstica del paciente, sobre todo si es enfermedades crónicas, no, yo no tomo Coca-Cola. Ah, caray, porque en el examen tu azúcar está alta, ¿no? Y Estefanía, pues por supuesto que en el ámbito forense también vas a estar. Y miren qué coincidencia. Con esto nos vamos a la segunda parte, que es la autentificación. Es decir, que el material con el cual estoy trabajando se conecte con el suceso que estoy estudiando, ¿no? Eso pues para darle mayor fiabilidad. Y les pongo dos casos muy, muy lindos. El primero de ellos es este documento que es el Evangelio de Judas, un texto bastante polémico que cimbró a la Iglesia Católica y a otras denominaciones cristianas y que aportó bastante a la comprensión de la historia del cristianismo. Por ser tan explosivo, pues fue un documento que durante mucho tiempo tuvo mala fama, sobre todo de la figura de quien toma el nombre, Judas, aunque bueno, no lo escribió él, como sucede con la mayoría de los textos que aparecen en la Biblia, pero al ser una figura onerosa, que además plantea una idea diferente de Jesús y de sus enseñanzas, hombre, eso volvió locos a todos. Entonces, se esforzó muchísimo para que se dijera que ese documento fuera falso. Y por más que se le aplicaran estudios para corroborarlo, es auténtico. El papiro, si es de la época, la forma de escribir es de un idioma que ya no se habla mucho, que se llama copto, que solamente en el medio académico 6 personas lo dominan. Entonces es prácticamente imposible que alguien fuera de la academia lo escribiera, además con una técnica de hace 2700 años de antigüedad. Se le aplicó el carbono 14, si data de una antigüedad de entre 300 y 500 años. Entonces, por donde le vean, ese texto sí es auténtico. Y además es una copia porque hay otras fuentes que indican que este evangelio por lo menos existió unos 200 años antes de el texto que se descubrió. ¿Sale? Entonces, ahí vemos la importancia de la autentificación. Este otro caso que les pongo es el de los huesitos de los héroes de la independencia, que lo sacaron del monumento en el 2010, supuestamente para hacerles un estudio, para que verifiquemos, en primera, si eran hombres y mujeres, y segundo, de que pertenecen a las figuras históricas que dicen ser, ¿no? Y bueno, aquí también estamos viendo que la historia va a conjuntarse y a unir esfuerzos con otras disciplinas. En este caso, pues, ya te imaginé en el futuro, Estefanía, con trajes así, viendo qué onda con los huesitos, ¿no? Por supuesto que aquí también pudieran intervenir médicos, antropólogos, bastante gente. ¿Sale? Y bueno, si se dio. De no hacerlo, fabricas mitos y muchos problemas. Les voy a contar un pequeño caso que ocurrió en los 70s. Por allá de 1971, gobernaba Luis Echeverría Álvarez y fue uno de los momentos en donde se reivindicó mucho el nacionalismo mexicano. Ya saben, ¿no? La raza de bronce, México lo más chingón, lo que sea, ¿no? Entonces, qué coincidencia que en esa época, en un pueblito cuyo nombre no recuerdo, porque está ahí perdido en la selva de Guerrero, Xquiopan creo que se llama, descubrieron, o a alguien se le ocurrió, decir que las osamentas que se revelaron eran las de Cuauhtémoc. Que como ustedes sabrán, Cuauhtémoc también es una figura
medio fundacional de la cultura mexicana, ¿no? Algunos llegan a llamarle como el padre de la mexicanidad, ¿no? Entonces, sin haber hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia una evaluación pertinente, el presidente por decreto, y eso me recuerda mucho de Andrés Manuel López Obrador, dijo que sí era. Entonces, hombre, eso generó un rollo tremendo, se hicieron hasta peregrinaciones a ese pueblito, el gobierno dio dinero para que la iglesia incluso eh, se redecorara, o sea, prácticamente era como si estuvieran haciéndole culto a un santo católico. Así, tremendo el asunto. Obviamente esto trajo también beneficio económico al pueblo porque se volvió un lugar turístico. Pero resulta que hace como 20 años encontraron otras osamentas en un lugar en donde pues estaba más cerca de donde falleció Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc lo toman prisionero después de México Tenochtitlan y Cortés se lo lleva a la conquista de Honduras como su prisionero, pero se le acusa de traición y lo terminan ahorcando. Y eso ocurre en 1524. Y según las crónicas, donde matan a Cuauhtémoc es en esta frontera entre Chiapas y Guatemala. Y no muy lejos de ahí encontraron otras osamentas que se planteaban que eran de Cuauhtémoc. Entonces todo el mundo se sacó de onda, chinga, hay dos Cuauhtémocs. Y resulta que se hicieron unos estudios antropológicos y forenses de ambas osamentas. Y resulta que el que se encontró en Chiapas y Guatemala sí pertenecía a un hombre creo que el cuate murió de 31 años, de aproximadamente 31 años, y que tuvo signos de violencia a causa de su muerte. Bueno, ahí ya, mis amigos antropólogos físicos tienen con qué aseverar eso, ¿no? Y cuando se hicieron el INA, los estudios referentes a la osamenta oficial, pues resulta que era un chile mole y pozole. Resulta que ese Cuauhtémoc tenía la pelvis de una mujer, tenía no sé qué hueso de un venado, el cráneo tampoco era de un hombre, me parece que también era de una mujer, el fémur de un ciervo, en fin, era un relajo. Entonces de ahí la importancia de hacerle una crítica externa a la fuente. ¿Sale? ¿Cómo ven, chicas? Interesante. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces ahora nos vamos a algo bien, bien importante. ¿Para qué sirve la historia? Y aquí les comparto un texto muy lindo. Me resulta muy, muy lindo. De uno de los trovadores que más me gusta. Don Silvio Rodríguez. ¿Sale? Entonces ahí nos dice, pues no solamente lo que vimos hace unos momentos, que es, pues cuáles son los límites de mi trabajo como historiador, sino también qué fronteras uno debe de respetar, cómo interpretar el evento histórico y al final, pues la función de la historia. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con todo lo que ya hemos visto, ¿para qué serviría la historia, chicas? Las escucho.
Para, tal vez para conocer el actuar de algunas personas. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Para verificar algunos hechos que hayan sido reales, Ok, dependiendo de las fuentes que tenemos. sí, eso está perfecto. La historia va a tener diferentes utilidades. También depende mucho de el contexto y la temporalidad, ¿sale? Y del para qué, ¿no? Les voy a poner un caso. O más bien vamos a aterrizar esas cuestiones concretas. Exacto. Exacto, sí. Ahora sí que vamos por partes, como diría Jack el Destripador. La historia, que por cierto no es algo exclusivo de ella, la filosofía, por ejemplo, también abona muchísimo, va a estar enfocada en la sensibilidad. Aquí no es tomarla como una circunstancia cursi, sino como abrirnos a lo que sucede en nuestro entorno. No puedo comprender el presente si no entiendo qué es lo que lo compone y cuál es mi relación con él. Y eso a veces lo tenemos súper bloqueadísimo. La historia tiene la finalidad de abrirnos esa sensibilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya que habíamos tocado este rollo del feminismo, pues desafortunadamente muchos chicos estamos eh, bloqueados de esa parte. No tenemos la conciencia de la desigualdad que existe, de la susceptibilidad de violencia, del entorno de riesgo y también de que nosotros somos víctimas, ¿no? De un sistema que oprime por igual, hombres y mujeres, aunque evidentemente las necesidades son un tanto específicas de acuerdo a cada colectivo. Por supuesto que el mecanismo de opresión que nosotros experimentamos no es igual al que ustedes tienen. La problemática es distinta. La historia nos lleva a abrirnos hacia esa sensibilidad, a detectar eso. ¿Sale? Que ese es el primer paso para comprender nuestra realidad. Si no estamos conscientes dónde estamos y cuál es nuestra relación con él y qué problemáticas la componen, olvídense de todo lo demás. ¿Sale? Y reitero, no es algo exclusivo de la historia, la filosofía, las ciencias experimentales también abonan mucho en ese sentido. Y me parece que el bichito es una de las cosas que nos está intentando enseñar. Güey, sé sensible de lo que estás pasando. El segundo punto que ya vimos que la historia puede ayudarnos a entender es con esto. Ay, me está apareciendo. ¿Alguien conoce este episodio bíblico? No. ¿No? Rubí, Estefanía. Es muy bonito. Soy agnóstico, no creo en Dios, pero este episodio de la Biblia, la neta, está tremendo. Me encanta. No se preocupen. Bueno, les explico un poco para que entiendan el ejemplo. Esta pintura que vemos aquí representa el escepticismo de Santo Tomás. ¿Sale? Vamos a fundar un club, Estefanía. Aquí lo que les voy a contar rápidamente la historia. Jesús se muere, resucita a los 3 días
y con el paso del tiempo se va a ir apareciendo. Primero a sus mujeres más cercanas, como María Magdalena, y creo que también a su mamá. Ahí me falta repasar un poquito la Biblia. Y posteriormente a sus discípulos, ¿no? Entonces todo el mundo andaba súper feliz, contento, emocionado, porque realmente Jesús había resucitado y la manga del muerto. Y el único que no había estado en esa reunión donde Jesús apareció era Tomás. Y Tomás se le conocía como el desconfiado. Y decía, no, o sea, esto es más bien producto de una paranoia colectiva porque todavía duele la muerte del maestro. Entonces, yo no creo en eso. Ustedes están siendo dueños de lo que sienten. No están pensando, ¿no? No están aceptando lo que ya sucedió. Solamente creeré, y esto me hace el incrédulo, solamente creeré si se me aparece enfrente de mí, me muestra las heridas de los clavos de sus manos y meto mi dedo índice en la llaga. Recordarán que durante el proceso de la crucifixión, y si no, lo van a ver en unas 3 semanas cuando nos bombardeen de películas bíblicas, es que a Jesús lo rematan de un lanzazo, ¿no? Entonces, después de eso, pues obviamente no se ganó eh, la simpatía de sus colegas apóstoles. Seguramente lo vieron muy, muy, muy mal. Y en uno de esos días, mocos, que Jesús se aparece y enfrente a Santo Tomás. Y le dice, mira, ¿cómo ves? Ahí están las heridas de los clavos en mis manos. Y ve, y que le agarra la mano a Santo Tomás y le pone el dedo en la llaga para que vean que no era un fantasma, que no era algo irreal. Obviamente después de eso, Santo Tomás no solamente no fue incrédulo, sino que se volvió un fervoroso evangelista y algunos dicen que se fue hasta la India a predicar que Jesús era el Mesías y bueno, todo este show que viene en la Biblia y en los libros religiosos. ¿A qué quiero llegar después de contarles este relato? A que la historia nos ayuda y creo que hoy urge a ser escépticos. A menudo los sentimientos, los sentidos nos llegan a cegar, nos hace ser crédulos. Algo que también abona en la actualidad a eso es el exceso de información. Nos llega tanta información en un corto tiempo que ¡pum! Pasamos de largo y no validamos muchas cosas, no desconfiamos. Por ejemplo, yo lo veo, voy a retomar un poco el caso del examen, yo lo veo en los grupos de Facebook y de WhatsApp en las últimas fechas, desde que el semáforo de la ciudad pasó a naranja, estamos en naranja, sí, pasó a naranja, el estrés, la tensión por saber la fecha, puta, expande todos los días. Y eso ha hecho susceptible a muchos chicos que ven, por cierto, algunos anuncios que se encuentran en internet. Por ahí hay un youtuber que creo que también tiene su escuela de preparación a la UNAM, que es Esteban Te Orienta, que ese mismo día, así como si fuera un profeta, anunciaba que era muy probable que el examen fuera el fin de semana pasado. Y yo que le reitero, soy muy curioso, que me interesa ver este rollo de la conducta humana, voy viendo que la mayoría de los chicos que comentan entraron en crisis, dándolo casi por ciertos y ya saben, ¿no? También no falta el comentario fatalista y dramático de, ay, apenas vengo estudiando y no me siento preparado y maldita shame te odio y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que me dieron risa, pero pues que me generaron también tristeza y cierto ruido porque, bueno, también estoy preparando a otros chavos para el examen y pues me voy dando cuenta que la banda se cree a la primera. Otro tanto sucede con, lo vi, me dieron ganas de sacar una foto, pero dije, no, mejor no, con un grupo de Facebook, no sé si por ahí algunos de ustedes me contactó, creo que se llama este grupo Aspirantes, UNAM, UAM, IPN, normales y no sé qué tantas cosas, 2001 oficial sin censura.
que ya les pone chorizo de título a sus grupos. Y en ese hubo una chava que publicó que conocía a alguien de la UNAM, que ya habían regresado a trabajar y que en una semana iba a hacer el examen. Cuando no se contempla en qué momento se pausó. Y toda la gente otra vez, hasta me dieron como dolores de cabeza leer tantos comentarios. Toda la gente creyendo. Y por supuesto que eso implica directamente en su preparación, porque se estresan más, porque se hacen un desmadre con sus tiempos y porque realmente no aprenden. Y bueno, a Rubí y a Estefanía eso lo habíamos tocado este fin de semana, que estamos llevando el taller de guía y orientación de cómo estudiar este desmadre. La historia y todo esto que acabamos de ver nos lleva a validar esa información. No es que todo el tiempo estemos como detectives, como Sherlock Holmes, también es imposible. No podemos renunciar tampoco a nuestra emotividad, pero sí pausa y decir, wow, wow, espera, a ver, otra vez, ¿no? La parte de lo sensible. ¿En qué situación estoy? ¿Cuál es mi relación? Desde verificar quién me lo está diciendo, bajo qué sentido, con qué fin. Por ejemplo, a este güey que lo vi en YouTube y que a lo mejor lo conocen, muy probablemente, y se me hace muy gandalla, es provocar miedo para conectar más gente a su curso. Eso se me hace muy bajo, muy poco ético. En el caso de la otra persona, quizá incluso para confundir más a la gente, eso también me tocó verlo en las fichas, en el pago de las fichas, que por ahí se roló de manera viral una foto en donde decía la UNAM que extendía un día más la ficha de pago, y creo que quien lo hizo lo había cambiado para disminuir la competencia. O sea, vean qué ojete está el asunto, ¿no? Y bastantes personas en su desesperación hicieron caso. Entonces vayan ustedes a saber cuántos aspirantes se quedaron sin pagar porque confiaron en esa información, porque no la validaron, ¿no? Entonces, reitero, el que yo confronte fuentes, el que yo conecte, por ejemplo, lo que diga el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, con mi proceso de selección, porque eso va de alguna manera directo con lo que podría decir la UNAM, ya me va dando una mayor claridad y eso me permite tomar mejores decisiones. ¿Sale? También no es el propósito que ustedes sean émulos de historiadoras, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus fuentes y todo? Y hagan cortes, ¿no? Quizá de muchos años. Es que en los últimos 3 años, no. Basta solamente con confrontar esa versión con fuentes más fiables, por ejemplo, la plataforma de la UNAM, lo que me dice un periódico, que también aquí hay que tener cuidado, no todos los periódicos manejan las noticias de una forma ética, me parece que el de lo mejorcito que por ahí está, porque la prensa mexicana está del asco, La Jornada, y eso pues ya uno te puede llevar a tener información más fiable, ¿no? Ah, sí, ok. Y eso te permite tener conjeturas mucho, mucho más sólidas. No quiere decir que profetices, pero sí que tengas una proyección. Ah, si está pasando esto, entonces, conociendo cómo es la dinámica del examen y lo que involucra, porque no es un examen cortito, y también considerando que Semana Santa y no sé qué tantas cosas, puede que el examen, no quiere decir que sea real, puede que el examen sea en tales fechas. Entonces eso me permite organizarme. Vámonos a otro cotorreo, que también me gusta tocar en este relajito, la parte de lo afectivo. Aunque nos mueva el tapete, la contraparte, es importante tener estos 10 gramos de escepticismo. Saber por qué está actuando de ese modo, qué intenciones tiene, qué tanto empata con mis intereses, qué tanto cuidado afectivo tiene, porque desafortunadamente tenemos la idea tradicional de que el amor o cualquier vínculo socioafectivo, incluso la amistad, es una guerra en donde hay un vencido y un vencedor. Se conquista, ¿no? Que no me gusta mucho eso. Y por lo tanto involucra generar proyecciones, generar egoísmos en el que a la parte que yo pretendo pues no me importa, sino más bien es una cuestión narcisista de satisfacer.
una serie de, no sé, necesidades afectivas, pero sin considerar al otro. Fíjense qué feo, ¿no? Y por ello implementa un chingo de estrategias. Eso también viene desde nuestra cultura, hay que deconstruir esa parte del amor romántico. Y la historia, aunque no lo crean, se mete a esa idea. No es tanto ahí historia, sino más bien ahí entra la psicología, pero el mecanismo es el mismo. ¿Sale? Sí, confiar, pero tener autocuidado. Si ya detecté algunas situaciones no favorables, marcar un límite o de plano desafanarse, ¿no? Es algo bien, bien, bien importante. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Es que ahí vemos que la historia es bastante práctica. Un elemento más es que en consideración de lo que sucede, la historia no me hace ser un perico que habla sin fundamentos. Y me lleva a algo que también me parece nodal en relación a lo que estamos enfrentando. Una postura. Desafortunadamente estamos en la era en la que hablamos por hablar, solamente un conocimiento encimita, en donde nos conformamos con una cápsula de 2 minutos que nos hace especialistas en la materia y tomando en cuenta que nos enfrentamos a problemas muy graves, como ya los que ya comenté, pues eso implica que desafortunadamente no tengamos un panorama claro ante lo que está pasando y por lo tanto solamente conectemos con lo que hice la borregada. Y eso creo yo genera que lejos de llegar a un consenso, de enriquecer el debate o de tener incluso respuestas claras, no, termina siendo una guerra sin cuartel bastante estéril en el que no se llega a nada. A manera de ejemplo, puse esta imagen, que sí, lo hice con toda la intención de generar ruido. Algo que generó bastante polémica. Hubo un montón de personas que estuvo en contra y hasta se rasgaron de una manera bien hipócrita las vestiduras y apelando a que no son formas, pero que eso manifiesta que no tienen un conocimiento ni siquiera general de la problemática y no entienden la lógica de estas acciones. Y ahí la historia nos acompaña. La historia nos indica que todo movimiento social agota vías pacíficas y que cuando los canales de comunicación y de consenso se rompen y no hay este diálogo, la gente termina optando por otros medios para visualizar sus demandas, que me parecen legítimas. Y es una forma de cómo contrarrestar el poder y la autoridad. También la razón por la que se eligen estos blancos para violentarlos es porque estos monumentos, más allá de lo estético y de que aparentemente es parte del patrimonio cultural, y se los digo porque a mí me encanta el hemiciclo Juárez, está padre, pero también representan una serie de principios y valores que el Estado aparentemente avala y defiende, pero que no es así. También son templos, por así decirlo, que legitiman esa autoridad. Y es comprensible que ante un movimiento social que ha sido ignorado, pues violente esos espacios en donde se representa el poder y la autoridad. Se trata de una reapropiación. Y por supuesto que ahí hay un desafío a la memoria histórica oficial que justifica el quehacer del Estado. Reta. Por eso, ahí les recomiendo, si en alguna ocasión tienen chance de leerlo, hay un historiador inglés que se llama Edward Pip Thompson, que se llama, creo que es Revolución y Conciencia de Clase o Movimientos Sociales y Conciencia de Clase, algo así, lo voy a buscar. Donde él explica por qué en los primeros momentos de una revuelta campesina o de un motín obrero, lo que primero hacen es destruir archivos en donde están las deudas, destruir castillos. No es una cuestión vandálica como lo llegan a vender, sino es una lógica de resistencia y también de desafío al poder. ¿Sale? Entonces, bueno, ya con estos elementos, aún si no se está de acuerdo o se está de acuerdo, ya entendemos, no hacemos una acción desde el prejuicio,
porque eso implica insensibilizarnos ante las demandas, ¿no? Creo que antes de decir no estoy de acuerdo, pues primero hay que escuchar qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo, ¿no? Que creo yo que eso es un ejercicio que desafortunadamente en este tema muchos de mis congéneres no hacen. Y bueno, eso no solamente se aplica a ello, ¿no? Hay que ser muy, muy, muy quisquillosos en ese sentido. Pero creo que lo que ahorita más surge, y ahí abona la historia, es tener una postura por uno mismo. Básico, creo que lo que ha hecho esto que esté tan jodido es la indiferencia, el a mí me vale, no me importa, mientras no me toque adelante. Entonces sí, si se dan cuenta, estas tres van conectadas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Sí, y van de la mano, Estefanía, van de la mano. Gacho, como dice, gacho. Hasta ahorita todo lo que ha dicho me ha parecido muy interesante. Yo creo que sí lo he entendido muy bien. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Todavía es muy interesante. Ok, gracias. Gracias, gracias. Y para ir cerrando este rollo, nos vamos con otras dos aplicaciones que tienen la historia. La primera de ellas, y que es muy común y que por cierto también por eso se enseña en la escuela, es para legitimar un orden establecido. Así como la historia puede funcionar como una herramienta de liberación, de emancipación, de justificación de la defensa por los derechos de un colectivo que queda marginado, también la historia fundamenta un orden establecido. Da pie a que no se cambien las cosas. La historia tiene un lado conservador. Y esa parte de la historia se liga a lo que conocemos como nacionalismo. En los cambios que han habido en relación, por ejemplo, a lo que es México a lo largo de la historia, viniendo desde el poder, va en relación de justificar ese poder. Y puse como caso más emblemático este. Me encanta esta pintura, es de un señor que se llama Juan O'Gorman y está en Chapultepec. Se llama El encuentro de dos mundos. Esto es lo que fundamenta aparentemente la cultura mexicana. Ya saben, ¿no? Este rollo de que venimos a los españoles y los mexicanos y perdón, los aztecas y nos conquistaron y shalala, shalala, shalala. Cosas que desde niños hemos venido aprendiendo y que se refuerzan a través de la famosa educación cívica, efemérides de la semana y también de algunas películas, ¿no? Pero es una visión que desde el Estado viene de lo que es México. ¿Sale? Eso también da pie a generar modelos de conducta, deber ser. Por eso la historia, sobre todo en edades tan tiernas como la primaria, la secundaria, bueno, la secundaria no es tan tierna, es que nos ponen a los héroes de la patria como si fueran cuates que no cagaban, cuates que no cometían errores, figuras que eran elevadas casi casi a la magnitud de ser santos, ¿no? Y además con una pequeña mezcla de héroe de Marvel Comics. O sea, todo menos seres humanos, cuestiones inalcanzables pero que representan valores que todo mexicano debe de adquirir y formarse, ¿no? Y que desafortunadamente esa historia genera traumas y genera también que se refuercen eh, problemáticas sociales como lo es el racismo, el clasismo, la violencia de género, porque también esto va ligado a un deber ser de hombre y mujer,
el que como mexicanos nos cueste mucho trabajo en comprender, aceptar e incluir a quien sea diferente. Por eso seguimos siendo también homofóbicos, por eso seguimos siendo machistas, por eso seguimos siendo, eh, no sé, clasistas, racistas, porque todo lo que huela diferente, lejos de comprenderlo en su particularidad y generar puentes para una convivencia más armónica, no. Desde esta cuestión muy cuadrada de lo que es México y que solamente vienes de dos tradiciones culturales y el mexicano se compone de ser fuerte, feo, fuerte y formal, súper católico, arrojado, pero también violento, pues bueno, va a ir marginando lo demás. Y eso genera un conflicto. Parte de la violencia que vivimos va en relación a ello. Pero en contraparte, a medida que la historia ha evolucionado y se abre a las problemáticas que van dándose a lo largo del tiempo, la historia puede funcionar como una forma de comprender al otro. Por eso tenemos que cambiar incluso la manera en cómo se enseña la historia. Ya no solamente hablar de hombres, ¿no? Digo, esto es algo que me encantaría hacer, pero ahora sí que por los fines, uno de los fines del curso es preparar a la gente el examen de la UNAM, entonces la UNAM todavía no se ha actualizado en ese sentido. Por eso no abandono un poco el discurso tradicional, aunque bajita la mano, se van a dar cuenta que lo voy a ir quebrando. Pero la historia no solamente se debe hablar en términos de hombres, sino también de mujeres. En el caso de la historia de México, reconocer que no solamente venimos de aztecas y españoles, lo cual es muy pobre, sino que somos resultado de una mezcolanza de un montón de etnias. Debemos trascender ciertos traumas, ¿no? Ah, malditos españoles, o pinches gringos, nos quitan la mitad del territorio nacional. No, 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 no. Debemos de ser más responsables de nosotros mismos como sociedad. Asimismo, debemos considerar que no solamente somos blanco y negro, sino que somos como una ceiba, un árbol ancho que tiene profundas raíces, pero que además se diversifica. Un montón de lados. Ahí tenemos nuestra tercera raíz, que son los negritos. Ahí tienen los orientales, que en algún momento llegaron al país y que son más visibles, por ejemplo, en Sonora, en Baja California. También hay presencia judía en lo que es México, y no solamente los ricos, libaneses, y que entre las nuevas comunidades originarias hay pues, una variedad impresionante. Eso, no, eso hace referencia a que México sea, a mi gusto, esto. Por eso les puse esta foto. Un buen día en el centro, que bueno, creo que vamos a tardar en ver una conglomeración de este calibre, pero somos así. Entonces, si bien las diferencias causan conflictos, también de las diferencias podemos aprender. Y eso es algo que, por ejemplo, yo cuestiono un poco de corrientes feministas separatistas y radicales, que se ensimisman en su particularidad y no generan puentes. Digo, no es justificar y es totalmente comprensible por los muchos, muchos años que ha habido en cuanto a violencia de género y que culturalmente sí. Ahora sí que no nos salvamos, ¿no? Todos tenemos ahí pecadillos y con la que nos pisen. Pero eso no implica que no se generen puentes. Sabemos algunos que queremos conocer al otro para entendernos a nosotros mismos, que planteamos relaciones más armónicas, más pacíficas, que esa es la manera de construir un mundo mejor. Saber y tener el criterio de cuándo ocupar la violencia, cuándo ser escépticos, pero también de cuándo ser sensibles, de cuándo debemos dialogar. Y creo que como mexicanos tenemos un vicio enorme. Pegamos y después preguntamos. Tenemos que aprender a escuchar, a tener corazón. Y aquí pues, no es por ponerme cursi. Los indígenas, bueno, las comunidades originarias del México antiguo y las de ahora ponderan mucho el diálogo, la palabra, el escuchar. Y me parece que la historia puede ser una buena herramienta para escuchar a los demás a través de su devenir. No, perdón si aquí hablo como romántico. Y que eso puede ser un factor para trascender diferentes problemas que estamos enfrentando y que aparentemente no tienen solución. Pero bueno, eso exige un esfuerzo muy grande desde nosotros mismos hasta puta,
la sociedad entera. Así es que mi utopía va a tardar muchísimo y quizás no la vea en que sea realidad. Pero es importantísimo sacarlo a la luz, platicarlo y sobre todo, como dicen mis amigos marxistas, a hacer la praxis. ¿Sale? Bueno, para finalizar, les dejo un consejillo de uno de mis historiadores preferidos, Mark Bloch, y que repercute mucho en la valoración de la historia como disciplina y como campo de conocimiento. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, todo, sí, todo claro. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí, Rubí? Por ahí abriste tu micrófono, Rubí. Mariana. No, todo bien. De hecho, bueno, ahorita que estaba viendo lo de la frase, yo había escuchado otra como muy similar que decía que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo o algo así. Sí, la conozco. Y hasta cierto punto tiene razón, aunque más bien yo la adecuaría. Quien no conoce su pasado no lo supera, porque no entiende las condiciones a las que se está enfrentando y por lo tanto es una reproducción de los mismos errores. ¿Sale? Entonces no es que lo repita, sino que se mantiene, porque nunca se ha ido. Entonces la historia aquí te invita al cambio. De hecho, sin cambio no hay historia, así, pa' pronto. Por eso cuando me dicen, es que la historia es cíclica, a ver, espérame, aguanta, no es cierto. Son condiciones diferentes, esa es una visión superficial a todo lo que da. Que cuando uno va bajando, imagínense que estamos ocupando un microscopio, a medida que uno se va acercando a lo que ha sucedido, pues resulta que no, que sí, evidentemente hay generalidades que se mantienen, que es por eso que tenemos esta aseveración un tanto engañosa, pero si nos ponemos más finos, hay cambios y son cambios que hay que tomar en cuenta. Así es, y así es. Entonces aquí yo les invito en la medida de lo posible a que la clase no sea cátedra, porque además yo no soy ningún académico extraordinario, y se vuelvan mejor charlas. A mí me gustaría que partamos de sus inquietudes y de sus necesidades para poder desarrollar las temáticas que vamos a ver de aquí a que acabe el curso. Que no sea un tanto autoritario como estamos acostumbrados de, ok, ya vimos introducción a la historia, ahora vamos a ver corrientes historiográficas. La corriente historiográfica tal. No, a mí me parece un tanto áspera esa forma de enseñar. Me han obligado a hacer eso, pues porque tampoco no hablan, pero creo que una forma de hacer la revolución es que conecten con sus inquietudes y las expresen. Tengo cara de malote, me gusta el metal, eso sí no lo puedo negar. Es más, hasta tengo una playera de metal. Pero me gusta escucharlas. ¿Sale? Si se dieron cuenta, también soy medio sensible. Entonces, voy más por la parte horizontal que por lo vertical. Tengo un pequeño problema con el autoritarismo y no me gusta. ¿Sale? Así es que, bueno, tratemos de que esto sea un poco más horizontal, más entre pares. En lo personal yo me siento más cómodo. Sé que esto implica un proceso, pero sí le invito a que lo cambiemos. Creo que eso involucra una más comunidad. La idea es que se sientan a gusto, que no solamente aprendan, sino que tengamos pues una convivencia no tan áspera como suele darse en el ámbito escolar. O sea,
Yo soy de la idea, y eso lo aprendí mucho en una maestra y en la facultad, que la pedagogía, la educación es un acto erótico, que involucra ahí el amor. Entonces, dejemos de lado esta cuestión frígida que involucra la educación y hagámosla más humana, más erótica, ¿sale? Así que el día de mañana vamos a ver lo que son las corrientes historiográficas, que son las diversas perspectivas de cómo se ha entendido la historia y para qué ha servido. Creo que no les pasé la guía. De manera inmediata ahorita se las voy a compartir. También les voy a volver a compartir, bueno, en el caso de Rubí y de Estefanía, pero para ti, Mariana, va a ser nuevo, un pequeño manual en el que yo lo hice con el fin de que puedan pulir sus habilidades en el aprendizaje de ciencias sociales, entendiendo que estás en derecho, que eso es algo un tanto a veces pesado. Quizá ese manual te va a ayudar a pulir mejor tu forma de estudio. A lo mejor algunas cosas que puse ahí en el manual ya te las sabes, otras no. Entonces la intención es enriquecerte, está mejor. ¿Qué otra cosa tengo pendiente con ustedes? Ah, sí, las ligas. Las ligas de los libros que por ahí tenemos pendiente. Y bueno, también señalarles dos cosas, ya para ir finalizando. La primera de ellas es que con los datos que les compartí para entrar a la clase es para todas. ¿Sale? No voy a cambiar, no voy a mandar links, es para todo. Todo el tiempo va a ser eso. Y la segunda es que si me llegan a hacer una contribución monetaria, porfa avísenme quién es, ¿no? Para darle el justo reconocimiento, porque han habido casos en que me llega mi celular, se te depositó tanto dinero, pero como no viene acompañado de un mensaje, no tengo a quién darle las gracias. Y no me gusta ser mal agresivo, ¿sale? Entonces, porfa, ahí les encargo eso, para que además contestas amistades largas, y esto sea pues lo más beneficioso para ambas partes, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, no, todo bien. Muy bien. Rubí, Estefanía. Sí, todo claro. Perfecto. Pues bueno, me da mucho gusto empezar esta nueva aventura con ustedes. Creo yo que va a ser algo gratificante. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde. Estén también, Gracias. de nada, estén también al pendiente de la Liga del Video. Saben que subo las clases con fines académicos, no publicitarios. A mí no me interesa ser youtuber. Pero sí cuelgo ahí el video para que ustedes puedan repasar o consultar la información que aquí se ofrece. ¿Va? Es que ahí estén al pendiente. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias. De nada. Bye. Bye.